En el caso anterior, vimos cómo un parámetro se definía en el esquema y se imprimía de la manera que estaba definido. Ese parámetro es un parámetro que indistintamente iba a obtener el mismo valor, se invocara desde el punto de la aplicación que nosotros tuviéramos y sin importar el contexto. Ahora vamos a tratar de entender cómo podemos enviar un dato concreto desde algo que haya seleccionado el cliente. El cliente puede seleccionar, por ejemplo, el cliente, el usuario final, en este caso el preventista, puede seleccionar al cliente actual. Selecciona el cliente actual y después presiona el botón imprimir. Eso es un dato que responde a una selección particular del cliente que fue del usuario que fue realizada previamente al momento de imprimir. Ese valor, ¿cómo llega hasta la impresión? Porque es un valor que cambia dinámicamente. Bueno, lo que va a pasar es que desde el ViewModel nosotros le vamos a pasar como dato de contexto en el constructor al ReceiveHelper ese valor, y luego en base a ese dato de contexto se lo vamos a agregar al ReceiveContext en base a los parameters. Eso es lo que está sucediendo con el valor del Customer Code. El Customer Code es un valor que es pasado al NotAttentionReceiveHelper mediante el método getReceiveCommonParameters. Dentro de ese método se le está pasando el customer.code, que a su vez fue algo que fue inyectado en el constructor del NotAttentionReceiveHelper y fue almacenado, y a su vez el constructor del NotAttentionReceiveHelper fue invocado desde el NotAttentionViewModel en este punto. Acá fue cuando le pasamos el CurrentCustomer. Y esa es la forma donde nosotros podemos pasar entre las distintas capas para que llegue el dato hasta el esquema y sepa la impresión cómo resolver ese dato en particular. Va a buscar la clave Customer Code y luego la va a imprimir de acuerdo al string format que estamos viendo acá. En este caso, vean que el string format ya es un poco más, tiene un dato más, que es primero se va a escribir la palabra cliente, dos puntos, y luego sí el dato que se obtenga en base a la clave Customer Code. Así que de esta manera podemos ponerlo un poco más en juego al string format. Bien, esto espero que haya servido un poco de repaso y también para identificar las distintas partes y cómo hacer para pasar un parámetro entre las distintas capas.